En los llanos infinitos, cuando cae la noche y el viento se detiene, hay un sonido que nadie quiere escuchar. Un silbido. Lento. Escalonado. Perfecto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y entonces, el silencio. Dicen que si lo oyes muy cerca, no hay de qué preocuparse. Pero si suena lejano, corre. Porque ya viene. Porque ya está aquí. Bienvenidos a Archivo Inexplicable, el canal donde lo paranormal y lo racional se enfrentan cara a cara. Hoy nos adentramos en uno de los mitos más inquietantes de América Latina. El Silbón. El alma en pena que recorre los campos llevando su saco de huesos y buscando víctimas. Pero, ¿quién fue en vida? ¿Dónde nació esta historia? ¿Y qué representa realmente su presencia fantasmal? Abramos el archivo. Y escuchemos, si nos atrevemos. Origen del mito, del llano venezolano al terror continental. La leyenda del Silbón tiene raíces profundas en la cultura oral de los llanos venezolanos, particularmente en los estados Apure, Barinas y Portuguesa, y se ha extendido a regiones vecinas de Colombia como Casanare y Arauca. Según las versiones más antiguas, el Silbón fue un joven que asesinó brutalmente a su padre. ¿El motivo? En unas versiones, el padre mató a su esposa, la madre del joven, en un arranque de celos o rabia. En otras, el hijo simplemente exigía carne de venado para cenar, y al no conseguirla, mató a su propio padre y cocinó sus entrañas sin saberlo. Cuando su abuelo descubrió la verdad, lo condenó con una maldición. Fue azotado con un látigo de toro, sus heridas fueron frotadas con ají picante, y luego fue liberado al llano con un saco lleno de los huesos de su padre. Desde entonces, camina eternamente, penando. Una figura solitaria. Alta. Flaca. Con sombrero. Y un saco que cruje a cada paso. Esta historia ha sido contada por generaciones, cambiando detalles pero siempre conservando su esencia, el castigo eterno por un acto imperdonable. Y como todo mito poderoso, cruzó fronteras. En Colombia lo reconocen. En Ecuador se le teme. En la frontera, es parte del folclore compartido. En la siguiente sección exploraremos cómo se manifiesta. Cómo lo describen. Y por qué, hasta hoy, hay quienes aseguran haberlo oído silbar. Características del silbón, señales, comportamiento y simbolismo. Pocos espectros son tan específicos como el silbón. Su comportamiento es metódico. Sus señales, constantes. Su presencia, reconocible. Quienes aseguran haberlo sentido o escuchado, coinciden en tres cosas. Apariencia física. El silbón es descrito como una figura esquelética, altísima, con más de 2 metros de altura. Viste con un sombrero de ala ancha que cubre parte de su rostro. Sus ropas están rotas, polvorientas, como si llevara siglos caminando sin descanso. En su espalda cuelga un saco. Un saco de huesos. Se dice que carga los restos de su padre, y que cuando pasa cerca, puede oírse el golpeteo de los huesos secos chocando entre sí. El silbido mortal. La firma del silbón es sonora. Silba siempre la misma secuencia musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero aquí está lo escalofriante. Si lo escuchas cerca, no estás en peligro. Si lo oyes lejos, estás perdido. La leyenda afirma que su silbido engaña la distancia, como un eco invertido, desorientando a sus víctimas. Víctimas predilectas. El silbón no ataca al azar. Se dice que castiga a los hombres mujeriegos, infieles, borrachos o violentos. Quienes abusan de su familia, quienes maltratan, quienes traicionan, son sus blancos favoritos. En algunas versiones, puede entrar a una casa, revisar a cada miembro dormido, y dejar caer los huesos sobre quien ha pecado. Al día siguiente, ese hombre amanece muerto, sin señales de violencia aparente. Simbolismo profundo. Más allá del susto, el silbón es una figura cargada de símbolos. Representa la culpa, la ira desbordada, el castigo eterno.
Es un eco del abandono, del parricidio, del dolor familiar que no se repara. En sociedades donde el respeto al padre es ley sagrada, el silbón encarna el peor pecado posible y su consecuencia perpetua. Así camina, noche tras noche. Silbando. Cargando. Buscando. En la siguiente sección, escucharemos los relatos de quienes aseguran haberlo visto o haber sobrevivido a su encuentro. Testimonios y avistamientos modernos. Aunque muchos lo consideran una leyenda antigua, el silbón no ha desaparecido. Al contrario, en varias zonas rurales de Venezuela y Colombia, los relatos sobre su silbido aún se cuentan en presente. Región de los Llanos Barinas, Apure, Casanare. Cazadores, ganaderos, campesinos, todos coinciden en que, al menos una vez en su vida, han escuchado ese silbido escalonado entre los matorrales. Estaba solo con mi linterna. Escuché el silbido detrás de mí. Me di la vuelta, y no había nada. Ni viento. Jairo, vigilante nocturno en el Orza, Venezuela. En zonas fronterizas como Arauca o Guasdualito, los conductores que viajan de noche evitan detenerse, especialmente si escuchan un sonido agudo entre la brisa. Encuentros personales, miedo, parálisis, pánico. Algunos testimonios describen encuentros más cercanos. Sentí que alguien me veía desde el monte. Se escuchó el silbido muy suave, pero largo. Luego me desmayé. Lucía, joven de Barinas, Venezuela. Vi una figura flaca, con sombrero, de pie al borde de la carretera. Tenía un saco al hombro. No se movía. Me fui sin mirar atrás. Carlos, conductor de ruta rural, Casanare. Patrones temporales y zonas activas. Hay quienes aseguran que el silbón se manifiesta con más fuerza durante la Semana Santa o en noches sin luna. Otros mencionan que sus apariciones aumentan tras hechos de violencia familiar en zonas rurales. También se reporta mayor actividad en áreas cercanas a cementerios abandonados, cruces de caminos antiguos, márgenes de caños y ríos aislados. Intentos de captarlo. Aunque existen videos que dicen haberlo registrado, ninguno es concluyente. Lo que sí se repite son audios grabados en campo, donde se escucha el silbido, y luego, la interferencia. ¿Sugerencia colectiva? ¿Imaginación influenciada por el miedo? ¿Estamos frente a una entidad viva en la memoria popular? En la siguiente sección, exploramos las teorías más populares que explican quién es realmente el silbón. ¿Y qué propósito podría tener? Teorías populares, maldición, espíritu vengativo o mensajero de muerte. En cada pueblo, el silbón se interpreta de forma distinta. Pero todas las versiones tienen algo en común. Su presencia no es gratuita. Maldición familiar y castigo eterno. Para muchos, el silbón es el producto de un pecado imperdonable, el asesinato de su padre. Y por ese crimen, su alma fue condenada a vagar para siempre, cargando los huesos que él mismo profanó. Esta versión conecta con tradiciones religiosas del castigo divino, donde la transgresión del orden familiar es vista como una afrenta espiritual de alto nivel. El silbón es entonces la encarnación del remordimiento hecho espectro. Espíritu vengativo que purga a los culpables. Otra teoría sostiene que el silbón ya no busca redención, sino venganza. Se manifiesta para castigar a quienes repiten los errores de su pasado, hombres violentos, padres abusivos, parejas negligentes. Así, se convierte en una especie de entidad justiciera, un vengador oscuro que aparece para equilibrar lo que la sociedad no castiga. Un espíritu que no perdona. Un juez errante. Presagio o mensajero de la muerte. En algunas regiones se cree que el silbido del silbón anuncia la muerte de un ser querido. Como un ángel oscuro, su presencia indica que algo está por ocurrir, y nada puede evitarlo. No viene a matar. Solo a anunciar. A advertir. Esto lo vincula con otras figuras del folclore mundial, el bansé irlandés, el charro negro mexicano, la dama de blanco en Europa. El eco de una sociedad rota.
Finalmente, una interpretación más simbólica lo presenta como un reflejo de los males sociales, violencia familiar, abandono, ira, alcoholismo. El silbón no sería una entidad externa, sino una proyección colectiva. Un mito que surge cuando una comunidad ya no sabe cómo hablar de sus heridas. Y convierte el trauma en leyenda. Sea espíritu, símbolo o castigo eterno, el silbón sigue caminando. Y su silbido aún resuena. En la siguiente sección, analizaremos lo que la ciencia y la psicología tienen que decir sobre todo esto. Porque incluso los espectros pueden tener explicación. Explicaciones racionales y científicas. No todo lo que se escucha en la noche viene del más allá. Y no todo lo que parece un espectro escapa a la lógica. En esta sección, exploramos lo que la ciencia, la acústica y la psicología dicen sobre el fenómeno del silbón. Fenómenos acústicos del llano. Los llanos venezolanos y colombianos son extensas planicies abiertas, con vegetación baja y pocos obstáculos para el sonido. Esto permite que los ruidos viajen largas distancias, se distorsionen y creen efectos auditivos confusos. Un silbido emitido a más de 500 metros puede parecer más cercano o más lejano dependiendo del viento, la humedad y la temperatura del aire. Este fenómeno, conocido como refracción atmosférica del sonido, podría explicar por qué el silbido del silbón suena lejos cuando está cerca, y viceversa. Sugestión cultural y miedo aprendido. El silbón forma parte del folclore desde edades tempranas. Muchos niños crecen escuchando su historia, usándola como advertencia moral o castigo simbólico. Este tipo de narrativas deja huellas profundas en el inconsciente. Así, cualquier sonido nocturno extraño puede ser interpretado automáticamente como una señal del silbón. Además, en situaciones de aislamiento o estrés, la mente tiende a proyectar imágenes o sonidos aprendidos para dar sentido al miedo. Patrones de histeria colectiva. En comunidades rurales, donde la comunicación oral predomina y las condiciones ambientales son similares, es común que una leyenda active respuestas emocionales compartidas. Cuando un grupo de personas cree firmemente que algo existe, su reacción ante ciertos estímulos se vuelve uniforme. Todos creen escuchar lo mismo. Todos sienten lo mismo. Todos se convencen de haber vivido lo inexplicable. Esto no significa que el fenómeno no exista, sino que la percepción puede ser compartida y amplificada. ¿Desmitificación o validación indirecta? Incluso los estudios más racionales reconocen algo: la persistencia de un mito por generaciones, en múltiples regiones y con patrones similares, indica que responde a una necesidad profunda del ser humano. Una necesidad de advertencia, de castigo, de comprensión del miedo. La ciencia puede explicar cómo oímos el silbido, pero no por qué tantas personas lo reconocen sin haberse conocido. ¿Casualidad acústica? ¿O memoria colectiva milenaria? En la siguiente sección, compararemos al silbón con otras figuras del terror popular para descubrir si su historia es única o universal. Comparaciones con otras figuras del folclore mundial. Aunque su silbido sea característico del llano, el silbón no está solo. En otras partes del mundo, existen figuras similares. Espíritus que advierten, castigan o acompañan la muerte. Y lo más inquietante es que todos comparten un origen trágico. El Slender Man, Estados Unidos. Una figura alta, delgada, de rostro sin rasgos. Aunque surgió en Internet, Slender Man rápidamente se volvió parte del miedo colectivo. Acecha a los jóvenes, aparece en lugares solitarios, y su presencia provoca terror psicológico. Como el silbón, representa el miedo a lo desconocido en lo cotidiano. La Vansee, Irlanda. Una mujer vestida de blanco que aparece llorando antes de la muerte de un familiar. No mata. Solo anuncia. Su grito es desgarrador y premonitorio. Exactamente como se dice del silbón, no siempre ataca, pero su silbido puede anunciar una tragedia. El Hinmenken, Japón. Un perro con rostro humano que aparece de noche en las calles solitarias. No habla, pero susurra. No muerde,
pero paraliza. Esta criatura urbana japonesa comparte con el silbón su capacidad de alterar la percepción y generar pánico sin contacto físico. El charro negro México. Figura vestida de charro, montado a caballo, que se aparece a los que cometen errores morales. Ofrece riquezas, pero a cambio de su alma. Castiga la codicia, la traición, el abuso. Como el silbón, actúa como guardián ético del inframundo. Un arquetipo global, el espectro que educa. Todas estas figuras tienen algo en común. Nacen de una transgresión grave. Castigan a quienes repiten esa falta. No pueden descansar. Son más que sustos. Son advertencias convertidas en leyenda. Son la forma en que las culturas recuerdan lo que no debe olvidarse. En el fondo, el silbón podría ser simplemente nuestra forma de enfrentarnos a lo que no perdonamos ni en nosotros mismos. En la última sección, reflexionamos sobre lo que nos dice esta historia, sobre miedo, castigo y memoria colectiva. El silbón es más que un espanto que ronda los llanos. Es una advertencia, una memoria viva. Una historia contada entre generaciones que, sin importar el tiempo, sigue helando la sangre. Es el reflejo del miedo a la culpa. Del castigo que no cesa. Del eco de una sociedad que convirtió el dolor en silbido. Y aunque la ciencia intente explicarlo, aunque lo veamos como un mito, hay algo que permanece. Ese momento en que el viento se detiene, la noche guarda silencio, y un silbido corta el aire. ¿Es un pájaro? ¿Es una broma? ¿O es el silbón, que volvió a pasar, cerca de ti? ¿Has escuchado del silbón en tu país? ¿Crees que es una leyenda, o algo más? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Dale like si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia atrás. Comparte este video con quienes disfrutan del folclore oscuro y las leyendas reales. Suscríbete a Archivo Inexplicable, donde cada semana abrimos puertas que otros prefieren mantener cerradas. Nos vemos en el próximo archivo. Y recuerda, no todo lo que silba está vivo.